AM 1520, la voz regional para gran parte de la provincia de Buenos Aires, y Keops FM, la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. Y cuando hablamos de ser protagonistas, realmente es un privilegio, porque hablar con un privilegiado no se da todos los días. Y realmente esta persona sí que fue protagonista y sigue siendo protagonista a través de la historia, porque la historia forma parte de uno. Como yo siempre digo en el boxeo, el campeón del mundo, cuando se retira, sigue siendo campeón del mundo, porque nadie le sacó el título. Bueno, todos los logros que se consiguen en una extensa trayectoria como deportista, en este caso como futbolista, siempre forman parte de uno, lo enriquecen, y dialogar con él nos va a enriquecer seguramente. Estamos hablando de Roberto Marcos Saporiti, el querido Sapo. Roberto, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, buenas tardes. Un placer charlar con vos de fútbol. Disculpame que te tuteé en el arranque, ¿no? Pero es como que te conocemos sin conocernos, una cosa así. No sé si lo podés llegar a entender a través de la exposición, de tu trayectoria, de todo lo que significaste para el fútbol argentino. Formarte es parte de nuestras vidas también. Sí, te entendí perfectamente. Soy un pibe todavía, 82 años, así que me queda mucho por delante. Ahora, la verdad, eso es un privilegio también. No sé si será de la genética o del deporte. Roberto, 82 años, tal como estás, escucharte como te escuchamos, me parece que algo de eso tiene que ver. ¿Qué fue el fútbol en tu vida? Y el fútbol fue muy importante allá en mi adolescencia, cuando llegué con 15 años, 16 años, 15 años a Independiente, y bueno, debutar en la primera Independiente a los 18 años, con esos grandísimos jugadores que había, era la base de la delantera de la selección argentina, ¿no? Menos con Grillo, que jugué en un entrenamiento con Micheli, Checonato, Bonelli. Primero la Acacia, ¿no? Yo a la Acacia no, lo vi de hincha, ¿no? Yo iba a la cancha me llevaban a mis tíos de la cancha Independiente de los 13 años. Pero bueno, después vino el Mono Bonelli, Ernesto Grillo, que fue vendido en 1957, fue vendido a Italia, al Milan de Italia, y Cruz. Bueno, con los demás alcancé a jugar con todos, ¿no? Claro, yo los trataba de usted. Claro, es decir, esto hoy en día parece de la antigüedad, allá la antigüedad de Roma, los griegos. Pero bueno, eran otros tiempos y hay que adecuarse ahora al presente, pero fue un gran orgullo, y para definir, digamos, de una manera, me educó Independiente. ¿Por qué? Porque me enseñó trabajar en conjunto, el deporte y la educación de respetar a los compañeros y a los adversarios, ¿no? Y eso fue fundamental. Eso decías, el respeto, ¿no? ¿Cómo era, Roberto, allá por 1957, creo que fue, llegar a Independiente, encontrar todos esos monstruos, como vos decías recién, cuando alguien era un pibe, y realmente en esa época había mucha distancia, entre comillas, por el respeto que implicaba la relación de un joven con una persona grande, ¿no? Y más consagrados, como recién nombrabas, y encontrabas en Independiente. Sí, imagínate vos, Gustavo, que en el arco un jugador que se había ido a Millonarios de Colombia, que había jugado con Don Alfredo, con Di Stéfano, con Pedernera, Julio Cosi, ¿no? Que tenía 39 años, porque era la Vuelta de Colombia, allá en la época que fue la huelga, el Dorado, allá en el 48. Bueno, ahí yo era un pibe, a veces un adolescente, que me llevaban a la cancha, y bueno, siempre viví el fútbol desde muy joven, y como dije antes, los trataba de usted, y era otra época y otro mundo, y había que respetar esas reglas. Después
Con el tiempo nunca llegué al vos, ¿no? Digamos, dejar, porque me pidieron ellos, Roberto, no nos diga, Sapo, no nos diga más de usted. Y bueno, pero me costaba, realmente me costaba, y aparte para definir, tuve la suerte que Dios me iluminó de tener de técnico una leyenda del fútbol argentino que me hizo debutar en la primera división de Independiente, don Adolfo Pedernera. Oh, don Adolfo Pedernera. Cuando vos nombrás esas personas y esos nombres, uno ya con el gesto habla de respeto sin decirlo, ¿no? Viste, cuando te nombra una persona y vos haces un gesto como diciendo que qué grande que es, ya estás implicando un respeto muy, pero muy importante. Y enseñanzas que quedan para siempre, pero también está la predisposición de recibir y aceptar las enseñanzas. Creo que algo que se daba mucho en esa época, ¿no? Siempre tratar de aprender, de crecer, no pensar que uno ya había llegado y que todos los que tenían al lado iban a aportar muchísimo porque recién empezaba, ¿no? También se trataba de eso. Sí, sí. Don Adolfo Pedernera me marcó después en mi carrera de entrenador. Yo tuve la gran suerte de tener grandísimos entrenadores en mi carrera de jugador. Yo no fui un gran jugador, pero bueno, recorrí el mundo. Y de don Adolfo Pedernera, más allá de su hombría, destaco una cosa muy importante que hoy en día, también me traslado a hoy en día, y eso fue siempre: manejar los egos del vestuario es lo más difícil, porque para manejar a la selección argentina, para manejar no sé, el Bayern Múnich, el Real Madrid, el Barcelona de Guardiola, no sé, el Liverpool de Klopp, y para definir River con Gallardo ahora, don Adolfo entraba al vestuario y ya era don Adolfo Pedernera. Claro. Sin hablar, claro, ya había un gran respeto. Claro, eso cuando te respetan por la presencia misma, ya la presencia implica un montón de cosas, aunque no lo digas, lo estás diciendo, habla a las claras de lo que significa esa persona. Roberto, jugaste en varios clubes en la República Argentina, también estuviste por Uruguay, por Colombia, Chile, Brasil, México, Portugal, Francia y Bélgica. Dijiste no fuiste un gran jugador, pero cuando uno mete sobre la mesa esta extensa trayectoria, bueno, algo tenía que tener Roberto Saporiti para haber pasado también por Lanús, por Deportivo Español. Allí tengo entendido jugaste con Bilardo, ¿puede ser? Sí, sí, la segunda época, para ser muy breve, porque es muy largo y el tiempo en la radio es corto. Tenemos tiempo, Roberto, tenemos tiempo, quédate tranquilo. Bueno, cuando Independiente me prestó al Deportivo Español, que no me puse de acuerdo en el contrato, y Español, para que la gente tenga noción, era la plena colectividad española, ya en 1960, sí. Y jugábamos en la cancha de Huracán, en la primera C, porque después con Bilardo fue la primera B, pero la primera C, iban partidos que iban 25.000 personas, había, no sé, como mucho 1.000 argentinos en el campo, lo demás eran toda la colectividad. Claro. Y bueno, y eso nos permitió, salimos campeones, un grandísimo equipo, con todo respeto de los rivales, jugábamos a full, ganamos el campeonato de punta a punta, y bueno, aparte de lo económico, nos dieron de premio una gira, imagínense, para los que escuchan de Deportivo Español, nos dieron una gira de 48 días por España. Jugamos con el Atlético Español, Atlético de Bilbao, todos los equipos de primera, y el último partido de la gira, para resumirla y no hacerla tan larga, jugamos contra el Real Madrid, en aquel momento el Chamartín y el Bernabéu, el mismo estadio, y la delantera del Real formó Copa del Sol. Segundo tiempo entró Real, Di Stéfano, Pusca y Gento. Ya Alfredo tenía en ese momento 32, 33 años, yo con 20 años. Bueno, tuve la suerte de... venía el Gitano Juárez, que era el más grande de la delegación, vino de refuerzo, y bueno, el Gitano había sido contemporáneo, habían jugado junto con la selección,
así que tuve la suerte de ir a una cena y cenar con Alfredo Di Stéfano, obviamente sin hablar una palabra, Ferenpusca, y bueno, yo escuchaba porque había que ser una esponja para absorber, Claro. y todo eso me sirvió. Alfredo Di Stéfano, para la gente joven y no tan joven, Alfredo Di Stéfano fue un jugador de todos los tiempos, porque Alfredo le decían la saeta, por eso sí, River lo dio a Huracán, porque el juego pausado de River, de la máquina, entonces él quedaba adelante y quedaba muy distanciado del equipo, y entonces lo dieron a Huracán. Huracán fue una sensación, volvió a River, y de ahí, bueno, como dije antes, fue al Dorado, y el Real Madrid hizo una gira por Colombia, y ahí descubrieron. Y bueno, Alfredo Di Stéfano, físicamente, goleador, pausa, buen remate, juego de cabeza y una personalidad, regaba todo el campo. Los 110 por 70, el campo lo regaba con transpiración y con fútbol. Y bueno, tuve la suerte. Y después en Europa también tuve la suerte en Portugal. Era la época de Eusebio, el Pelé de Europa, ¿no? La Pantera Negra. La Pantera Negra, hacía 45 goles por campeonato. Sí. Y en ese momento, para definir, no quiero alargarme mucho, disculpa que repita esta palabra. Tenés el tiempo, Roberto. En el Benfica no podían jugar jugadores extranjeros, y era la base, el Benfica, que me tocó jugar un montón de partidos en los casi 3 años que estuve en Os Belenenses, en el equipo de Lisboa, en Portugal, obviamente. Y bueno, era la base de la selección portuguesa, que había hecho un gran campeonato del mundo en 1966 en Inglaterra, saliendo tercero, ¿no? Roberto, bueno, después pasaste por Francia y por Bélgica y te retiraste en Platense. Sí, pero lo de Platense fue, bueno, brevemente. Después fui a jugar a Francia, donde aprendí con Liliana, mi mujer. Aprendimos el idioma, y eso me permitió, cuando fui a Bélgica, 3 años en un equipo de segunda división, Oudenaarde, en la zona flamenga, con el idioma me permitió ir 3 años a la Escuela Royal de Entrenadores en el idioma francés, a Bruselas, y ahí me recibí de técnico y preparación física. En ese momento eran los 2 títulos, y bueno, y después, como vivíamos a 100 kilómetros de Ámsterdam, Liliana se iba a ver los museos, y yo quería saber, para jugar de esa manera, el Ajax, que era la base de la selección holandesa, ya estaba Renu Michi, ya se había ido a la selección, estaba Stefan Kovac, el rumano. Yo quería ver los entrenamientos, entonces estaba haciendo el 2.º año de curso. Allá estoy hablando de la primera vez que yo lo vi al Ajax en vivo, fue en el Estadio La Luz con Benfica de Eusebio, una noche, ahí 70.000 personas. Bueno, el flaco Craig tendría, no sé, 22, 23 años. Fue maravilloso. Yo, jugador de fútbol, digo, estos practican otro deporte. Nosotros no jugamos así. Era un bloque que iba y venía, achicaban, apretaban, juego entre líneas, pero el juego entre líneas, como se dice ahora, abrían permanentemente el ancho del campo. Subía Subren por el costado, subía Kroll por el otro, Kroll lateral. Imagínense lo que fue Kroll como central. Y después, bueno, Nesker, Rep, Flaco Craig, que manejaba todo. La naranja mecánica después, el Flaco Craig, lo defino yo a veces, no es ninguna, entre comillas, inventó el fútbol moderno como jugador y después lo inventó como técnico. Eso no tengo la menor duda. Como se juega ahora, el Flaco Craig jugaba hace más de 50 años, que no les quepa la menor duda que es así. Roberto, el recuerdo siempre de ese Argentino Juniors del año 1984, creo que... 84 que dirigiste, la verdad era un Argentino Junior que después siguió creciendo y nos brindó momentos inolvidables de fútbol, ¿no? Sí, tuve la suerte.
en toda mi carrera de entrenador, tanto cuando fui a Colombia, al Junior de Barranquilla, o 12 años en México, tuve la inmensa suerte, acá en Argentina lo mismo, de tomar grandísimos jugadores. A mí me han enseñado mucho los jugadores. La única forma de crecer de un técnico, la única forma es a través de los jugadores, en el mensaje. Entonces, cuando uno ve que los jugadores se van desarrollando, salvando la distancia, es como el padre, como la madre, cuando ve a los hijos y a las hijas crecer y desarrollarse, y que puedan ir a la escuela, y que van a un primario, y que van a un secundario, y después si pueden hacer una universidad. Y bueno, y eso me lo enseñaron los jugadores de fútbol. Y para definir, tuve mucha suerte en mi vida. Yo tuve a Adolfo Pedernera. En 1961, cuando volví de nuevo del préstamo a Deportivo Español y de la gira a Independiente, tuve a Osvaldo Brandao. Osvaldo Brandao, brasilero, nos enseñó hasta hacer los contratos. Ya con eso lo defino todo. Todo eso. Y después en Portugal tuve a Don Ángel Zubiesta, que ya lo había tenido en Deportivo Español, un maestro de la vida, el vasco. Todo lo que me enseñó le agradezco allá en el cielo. Y don Mario Wilson, lo tuve el segundo y el tercer año en los belenenses. Lo voy a definir: profesor de filosofía y letra, había entrenado 12 años académica de Coimbra, para que los oyentes sepan. En Coimbra, que es una ciudad donde se centraban en esos años todas las universidades, él manejó 12 años ese equipo en primera división. Y cuando vino a Obelenense, tuve la grandísima suerte de tenerlo. Estos 4 entrenadores obviamente me marcaron mi vida, así que soy un agradecido a ellos. Te escuchaba recién cuando el jugador tenía que arreglar el contrato. Eso no fue hasta hace mucho tiempo. Estamos hablando del 80 y pico, fines de los 80, y todavía eso también se daba. Después aparecieron los representantes. Roberto, ¿cómo fue tu relación con Bilardo? ¿Cómo era Bilardo como jugador cuando empezaba allí, algo que compartiste en el Deportivo Español? Muy inteligente. La amistad mía con el Narigón, con Carlos, que siempre le mando un abrazo grande a él, a la familia, a Gloria. Sí. A Gloria la conocimos juntos, que era la esposa de Carlos, sí, ¿no? Habíamos ido a bailar a Club 74, que estaba frente a la cancha de River, y una noche fuimos a bailar con Carlos y Jorgito, el hermano menor. Sí. Y Jorgito había ido con la novia y le dijimos, trae 2 amigas. Le digo, ¿qué hacemos, Carlos y yo? Y bueno, trajo 2 amigas. Entre esas 2 amigas estaba Gloria, ¿no? Y bueno, Carlos fue un grandísimo amigo, y un jugador muy inteligente, muy inteligente, buena técnica, y eso lo aplicó en Deportivo Español y después Estudiante de La Plata, y después como técnico, obviamente, ¿no? ¿Estuviste? Y después, bueno, sí, obviamente, un agradecido eterno. Yo no integraba su cuerpo técnico, pero él me invitó muchos años a colaborar con él en la selección argentina, el Flaco Menotti, ¿no? Por eso... Fue la mejor inversión deportiva mía, porque aprendí mucho a través de los jugadores y a través del Flaco Menotti, del profesor Pizzarotti, que le mando un gran abrazo allá en el cielo. Todo lo que vi, cómo se organizaba un calendario de 4 años, porque después sí se salió campeón del mundo a nivel mayor y a nivel juvenil, que es irrepetible ver una selección juvenil como la de 1979. Es cierto. Y el Flaco Menotti, vuelvo a repetir, no inventó el fútbol, sí la selección argentina, es antes de Menotti y después de Menotti, porque con el Narigón Bilardo, con Carlos, se salió campeón, un brillante campeón en 1986, después la dirigió Bielsa, mi amigo Coco Basile, bueno, todos los grandísimos entrenadores, Peckerman, no lo puedo nombrar a todos, pero todos, pero lo reconocen que cuando no había calendario, ni para 2 partidos, el Flaco Menotti teníamos que buscar
para que los jóvenes se metan en situación, no había ni fax con telex, entonces teníamos que encontrar una persona. Nosotros teníamos 36, 37 años con el Flaco, y con Pizarotti, y con Poncini mucho menor, que un hermanito de la vida del Flaco Menotti, y entonces teníamos que buscar. Y para concluir, encontramos a don Rodolfo Crali, 62 años, un croata que vino después de la Segunda Guerra Mundial, que manejaba 6 idiomas, y entonces con él el Flaco, imagínense, trasládense en aquellos años, hace 40 y tantos años, armó un calendario internacional, porque la selección argentina, a nivel individual, desde la época de Pedernera, Adolfo Pedernera, Di Stefano, siempre tuvo prestigio, y el Flaco a ese prestigio individual le dio organización, calendario internacional de 4 años. Había que manejar el idioma, porque se mandaba un tele a la Federación Inglesa, a la alemana, y ahí se armó un calendario de 4 años, Menotti, y después trajo al doctor Oliva la parte de nutrición, se cambió la nutrición, los jugadores comíamos mucha carne, y entonces le agregó pasta, verdura, pescado, y sacó todas las vitaminas de las mesas. El doctor Oliva, un hombre que estaba radicado en Italia, que fue un segundo padre para el Flaco Menotti, lo dice siempre él, y bueno, ese fue Menotti. Y después yo no entro en debates que no me hacen crecer, claro. No entro, porque conozco, y bueno, tuve la suerte de, cuando estaba colaborando con el Flaco, lo invité y le digo, Flaco, iría a hacer una cena en casa con las señoras, con Carlos. Sí, cómo no, prepará. Y bueno, organicé, y bueno, con Liliana lo recibimos en casa cuando vivíamos en Palermo, y bueno, vinieron una noche. Obviamente no tenía los celulares, sino lo estaría vendiendo ahora todavía. Esa cena, llegaron a las 9 de la noche, no le preguntaba qué querían cenar, pasta, bueno. Y bueno, en la cena, obviamente, como tiene que ser, las mujeres se reían y manejaban, no podíamos hablar de fútbol, nada. Y después se pasó al living, y estos dos grandísimos hombres del fútbol argentino y fútbol mundial, debatieron 3 horas y media, no sé, con una educación. Qué lástima que no se pudo grabar. Una educación, una altura, un respeto, cada uno con sus ideas, que es muy largo, no quiero entrar. A mí no me interesan las palabras, yo lo que voy a los hechos. Cómo vi jugar yo la selección argentina en 1986 en México. Un equipo que tenía mucha técnica, un equipo que tenía solidez, claro. Un equipo que tenía movilidad, y del medio para arriba, imagínense, tenía Burruchaga, Valdano, Maradona, en el medio el negro Enrique, le dio mucha velocidad, Olarticochea por un costado, el Justi por el otro, que trabajaba muy inteligente, y el Checho Batista parado en el centro del campo. Eje central. Entonces ¿cómo jugó Argentina? Jugó brillantemente al fútbol, esta es la verdad. Y bueno, como dije antes, yo en los debates que no me hacen crecer no me meto. No, seguro, y eso lo compartimos, por eso no vamos a transitar ese camino, sí, el hecho de haber tenido esa posibilidad, ¿no?, de estar 3 horas escuchando a Carlos Vilardo y a César Luis Menotti, debatiendo cada uno con su postura, pero con los fundamentos lógicos de que el otro tenga que escuchar cuando uno está exponiendo o está hablando, y a partir de ahí sacar las conclusiones, más allá que después se reconozca o no en público, eso me parece que no tiene importancia. Por eso, la verdad, ese privilegio, y lo que te decía, lástima que no había celulares, ¿no?, para haber grabado eso, porque la verdad creo que cualquiera pagaría por el hecho de ser espectador, nada más, ¿no?, y de enriquecerse de todo eso. Y a propósito de Menotti y todo lo que vos decías, yo me acuerdo el partido con España, 1-0, gol de Roberto Rogel de cabeza, exacto, que fue el puntapié inicial, ¿no? Sí, yo estaba en Europa todavía, yo regresé fin del 74
Eso fue un 12 de octubre, perdón que te interrumpí. No, pero está bien, que te Un 12 decía de eso octubre en para la que vos me cancha de comentaras. River, 1-0 con gol de Roberto Roger. Ahí fue el comienzo de todo. Exacto, ahí, bueno, después del 75 ya el flaco empezó a trabajar, a formar los equipos, la selección del interior, y ahí donde él me invita, yo lo sabía que no había jugado nunca contra el flaco porque él debutó muchos años después que yo en primera división de Rosario Central, y yo ya me había ido prácticamente del país a Chile y después a Colombia y después a México y después, bueno, los años, casi 7 años en Europa. Y ahí en el flaco conocí a un familiar mío, don Feli Latrónico, y bueno, me dijo, no me podía hacer una reunión con el Sapo. Y me dice, ¿pero para qué? Me dice, no, porque quiero que colabore. Bueno, él acaba de regresar. Yo ya estaba trabajando, 1976, ya estaba trabajando en Primera División Chacarita, y yo tuve el grandísimo honor de dirigir a Chacarita en Primera División, con todos jugadores jóvenes y solamente a Vallay de refuerzo, que era el único jugador de experiencia. El Roque Abayay, ese goleador de Huracán, ¿no? Exactamente. Qué jugador, por Dios. Qué jugador, yo me acuerdo ese, cuando había un gol de Huracán era del Roque, el Roque Abayay, ¿no? Ese equipo. Bueno, fue el gran equipo del flaco Menotti, ¿no? Impresionante. Sapo, ¿qué era escuchar a Menotti? Porque vimos cómo trabajó, hizo de la nada, y eso creo que tiene un mérito enorme que nadie se lo puede quitar poniéndose de una vereda o de la otra, cómo no solamente estableció un sistema de juego, sino cómo generó el entorno en el fútbol para poder sostener internacionalmente ese esquema de juego. ¿Qué era escucharlo a Menotti? Bueno, nosotros teníamos un pensamiento, bueno, escuchar a Menotti era un aprendizaje continuo, ¿no? Porque es una gran cabeza. Vuelvo a repetir, lo repito, y disculpaba, no inventó el fútbol. Sí, era una gran cabeza y, como dije antes, la organización. Y bueno, el flaco, nosotros teníamos la idea de que a mayor rigor físico había que tener mayor técnica. Entonces yo humildemente veía los entrenamientos del Haya, o iba a ver es un poquito más largo, un fin de semana que teníamos libre, iba a ver los entrenamientos del Bayern Múnich de Beckenbauer, ¿no? Y entonces vi que trabajaban todo con pelota, cuando en el mundo corrían 25 kilómetros por la ruta, 40 vueltas al campo de juego, y ellos trabajaban todo con pelota. Entonces cuando fui a ver los entrenamientos del Haya, vi que trabajaban en terreno reducido, Stefan Kova ahí con su cuerpo técnico, tres canchas de terreno reducido, todo a base de la pelota. Específicamente hacían algunas cosas físicamente, con preparador físico, con todo el respeto del preparador físico. Y para definir, entonces, el profesor Pizzarotti, un adelantado, invertía de su bolsillo, iba a Europa a ver los entrenamientos, a cotejar, y bueno, entendíamos que la física, la preparación física, que en la Argentina hay grandes entrenadores físicamente, profesores, era para aumentar cuando se reducían los espacios.